Un saludo de antemano, la verdad me alegra poder estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. También gracias al pastor por la oración y la enseñanza que relató a través de la experiencia de David. De hecho, como él lo manifestaba, la única libertad y esperanza verdadera se encuentra a través de Cristo. Como hablamos, el primer tema, hablamos acerca de la raíz de la enfermedad mental. Hoy vamos a tratar acerca de la sanidad sanidad y libertad de las adicciones. Vamos a dividir el tema en tres partes. La primera parte vamos a mirar qué son las adicciones, qué tipos de adicciones existen. La otra parte, qué conceptos tiene el mundo acerca de las adicciones. Luego vamos a dar una cosmovisión de lo que la Biblia enseña acerca de las adicciones. Y finalmente, qué tiene Dios para las personas en ese tipo de dificultades. Según las adicciones, se dividen en dos tipos. Hay conductas adictivas y hay adictos a sustancias, ¿no? Como podemos ver aquí en la diapositiva, hay, bueno, de forma general, dice adictos a sustancias. Aquí hablamos de drogas, hablamos del alcohol, del cigarrillo, de medicamentos, de psicofármacos, cafeína y azúcar. De hecho, cuando estábamos en la investigación y estudiando un poco acerca del azúcar, me impresiona que incluso la azúcar tiende a ser más adictiva que la misma cocaína o sustancias alucinógenas. La otra parte, cuando ya hablamos de conductas adictivas, hablamos acerca de conductas como el sexo, el trabajo, ludopatía. La ludopatía es las personas que son adictas al juego de azar, compras, hay personas que son adictas a compras, la codependencia, personas adictas a otras relaciones, personas adictas a la tecnología y vigorexia, que la vigorexia son esas personas que son adictas a verse bien, adictas al ejercicio. Quiero compartir con ustedes unas estadísticas de lo que se ha publicado últimamente acerca de cómo está la situación con respecto a algunas adicciones. Hablando en el caso de la pornografía, que aunque es algo que es secreto en la vida de muchas personas, está presente en gran parte está presente en gran parte de los jóvenes y las personas. Dice que los resultados muestran que el 78% de los jóvenes están expuestos a pornografía por lo menos una vez en su vida. Y dice que al menos el 44% de jóvenes y de personas están consumiendo pornografía. Esto es una adicción y por qué la tomo aquí, porque solo voy a dar estudios de lo que es la adicción a la pornografía y a la cocaína, porque de alguna u otra forma son las más relevantes en este momento. Bueno, que todas tienen su importancia. Esta adicción, según las estadísticas y algunos estudios que se han relatado, después de la pandemia, se ha subido demasiado el consumo de contenido de esta forma. También ya nos habla acerca de un estudio que publicaba en este mismo año de que la tasa de consumo de sustancias alucinógenas ha incrementado bastante y dice que alrededor del 5% de la población mundial, entre un rango de 15 a 64 años, habían consumido o están consumiendo o en algún momento de su vida alguna sustancia psicoactiva. Y bueno, cuando miramos la población mundial, que es alrededor de unos 9.000 si no estoy mal, y miramos el 5% vemos que son bastantes personas. Claro, podemos mirar que las adicciones, de acuerdo a cómo el mundo las maneja y de acuerdo a cómo la podemos verificar, siempre tratamos de trabajar en las conductas. Pero vamos a mirar un poco más acerca de qué es una adicción y cómo una persona se vuelve adicta. Según la Organización Mundial de Salud, me parece muy objetivo la forma en que ellos describen una adicción. Dice, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad a una sustancia, a una actividad o a una relación. O sea, que dice que una adicción es una dependencia. O sea, yo dependo, necesito de una sustancia, una actividad específica o incluso una relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal caracterizada por episodios continuos de control, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. De hecho, cuando uno mira la palabra en latín de adicto, dice que es indicción, o sea, una persona que no puede expresar lo que está viviendo dentro.
Y la parte última que habla la Organización Mundial de Salud aquí es que está muy caracterizada porque las personas adictas no reconocen o siempre están en negación frente a esta situación que están viviendo. Pero vamos a mirar un poco más profundo acerca de una cosmovisión más bíblica, porque ustedes saben que el mundo trata las adicciones, trata las enfermedades desde los frutos. Recuerde que el martes pasado estábamos hablando acerca de la raíz de la enfermedad mental, ¿cierto? Estábamos hablando de que detrás de todo comportamiento, detrás de toda conducta negativa, hay un pensamiento, hay una herida. Y aquí dice todo lo que dice, una adicción es todo lo que una persona hace con tal de adormecer su dolor o olvidar su condición o llenar su vacío. Según el pastor Paul Conner, dice que es sentenciarse uno mismo a un ciclo interminable de vacíos. Y bueno, quiero empezar aquí a elaborar a través de este texto. Según nos lo relata el profeta Jeremías, dice, hablando de las adicciones, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y esto es importante entenderlo, dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como lo vimos anteriormente, una adicción es el resultado de un proceso continuo, es el resultado de algo que la persona está viviendo dentro de sí misma, de algo que la persona está viviendo en su vida, pero cuando lo miramos desde como lo plantea el profeta Jeremías, dice, dos cosas, dos males ha hecho mi pueblo. Primer punto, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una persona adicta es una persona que está deseando llenar su corazón, está deseando suplir una necesidad que no ha sido suplida en su vida, es una persona que está intentando eh, derivar el dolor que tiene, olvidar la herida, olvidar el trauma, olvidar aquello que le hicieron. Te dice que para esto, dice, dejamos a Dios. Esa persona deja a Dios dice, y cavan para sí cisterna rota. ¿Qué significa una cisterna rota? Una cisterna rota es algo que no se puede llenar. Y de hecho, así mismo es una adicción. Una adicción, la persona acude a la adicción, acude a un comportamiento, acude al alcohol con el deseo de olvidar aquello que le está haciendo daño, con el deseo de aminorar esos síntomas, todo aquello que está viviendo, pero a lo largo del tiempo y después de que experimenta esto, se da cuenta que llega a estar igual de vacía que como antes. Y aquí nos lo relata el profeta Jeremías. Quiero leer aquí esta parte de aquí. Dice, una adicción es una voz seductora que te susurra al oído. Ven, haz esto y te sentirás mejor. No estarás solo, vas a ser feliz, vas a experimentar placer, alivio y bienestar. Olvidarás tu tristeza, tu dolor, no te sentirás abandonado. Yo soy tu refugio, yo soy tu consuelo, yo soy lo que tú necesitas, pero es una mentira disfrazada de alivio, una cisterna rota que no retiene agua mientras te alejas silenciosamente de la fuente de agua viva. La adicción no se presenta nunca como una adicción. Comportamiento adictivo, un comportamiento negativo, siempre se presenta como la solución a algo, a un problema particular de algo que una persona está viviendo. Siempre, de acuerdo a las estadísticas, dice que los jóvenes entran a adicciones y a consumo de sustancias porque sus compañeros le susurran, oiga, esto es bueno, esto le va a dar felicidad, pero como mencionábamos anteriormente en el tema pasado, donde hablamos acerca de una encuesta que se hizo a nivel mundial, de que casi que el 75% de los jóvenes y los niños que nacen en hogares disfuncionales, hogares rotos, hogares dañados, donde no hay padres presentes. Y cuando no hay padres presentes, el joven carece de una conexión emocional con sus padres, carece de identidad, carece de algo objetivo en su vida. Y en medio de eso, pues Satanás siembra mentiras, siembra dolor. Y en medio de ese dolor se presenta esto. Se presenta un susurro seductor en la persona. Se les presenta esto como que, o sea, yo soy lo que usted necesita. De hecho, hay varias formas en cómo Satanás se presenta. En una, se presenta como la respuesta para adormecer el dolor, pero en otras se presenta como la respuesta para encontrar ese placer, para encontrar esa felicidad. Pero resulta que después, ¿qué pasa después de que creemos esa mentira? Entramos en un bucle de esclavitud.
entramos en un bucle de dolor, porque ya ahorita no solamente tengo el dolor que yo estaba intentando apagar o la falsa ilusión que yo perseguía, sino que ahorita me encuentro en un hábito que está atormentando mi vida, me encuentro en una situación de la cual no soy capaz de salir, intento, pero no lo hago, o de alguna otra forma, incluso muchos adictos manifiestan que ellos aman ese comportamiento, aman la droga, aman consumir ese contenido, aman el alcohol, o sea, ya hacen eso parte de su identidad. Y cada vez que hay un problema en su vida, automáticamente corren a esto, pero esto esclaviza la vida. Quiero compartir aquí, bueno, esta me quedó un poquito pixeleada, pero es un resumen de lo que hablamos el martes pasado. Recuerden de que hablamos de que los comportamientos son el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, aquí en este arbolito, encontramos las raíces. Y en esas raíces Satanás ha introducido mentiras de este índole, como no puedo ser perdonado, no puedo ser aceptado, tengo que ocultar quién soy. eh, no soy suficientemente bueno, soy rechazado, soy abandonado. Y a través de estas mentiras, Satanás empieza a generar sentimientos que en el camino se empiezan a convertir en comportamientos. Nosotros somos personas muy conductuales, o sea, nosotros siempre vemos el problema de la persona, pero nunca miramos qué él llevó a esa persona a ese proceso. De hecho, cuando llega una persona a nuestra iglesia que ha sido, digamos, que en un momento dice, uy, dejó el alcohol y se rehabilitó un poco y luego dejó el alcohol, se rehabilitó, se bautiza y está en nuestra iglesia. Pero resulta que al cabo de los días el hermano tiene un problema y otra vez vuelve a sus viejos caminos. Y aquí pasa algo. Resulta que nosotros tenemos unas conexiones mentales, unas conexiones neuronales. Ustedes saben, como lo dice, de hecho, lo mencionamos en la clase anterior, que aquí lo ratifica la Biblia, dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Recuerden que todo lo que usted y yo somos es lo que nosotros pensamos. Entonces, un pensamiento es una conexión entre una relación y entre varias situaciones que pasan en nuestra vida. Pero, ¿qué sucede con la adicción? La adicción, aparte de que es una herida, es una conexión. Por lo menos, yo quiero que en este momento ustedes se imaginen un limón, un limón al mediodía donde hay un calor y lo parten a la mitad y ustedes empiezan a ver ese limón todo jugoso y empieza a exprimirlo. Si no estoy mal, automáticamente nuestras glándulas salivales empiezan a salivar, ¿cierto? Eso está en este momento sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una conexión con algo en nuestra vida. De esta misma forma funciona esto. O sea, hay una conexión con el dolor, hay una conexión con una mentira y es por eso que nos entramos en ese bucle de esclavitud. ¿Por qué? Porque Satanás, recuerden, primero nos hiere a través de alguna situación en nuestra vida. Segundo, a través de esa herida, introduce una mentira. Y luego, en medio de esa mentira, nos incita a adormecer nuestro dolor. Y es allí donde llega la adicción. Cuando ustedes hablan con una persona adicta a cualquier cosa, ya sea a la pornografía, a la comida, a la música, a las fiestas, cuando usted habla y le pregunta a esa persona, de hecho yo he hablado con algunas, especialmente en el lugar donde vivimos, en Medellín, las personas son un poco rumberas, les gusta mucho la fiesta. Una vez le preguntaba a una persona que me decía que ella cada 3 días tenía que ir a la discoteca. Y yo le pregunté, ¿usted por qué va a la discoteca? Dígame qué hay allá. Y ella dice, es que durante la semana, la mayor parte del tiempo, o sea, yo me mantengo estresada por el trabajo, me mantengo estresada en mi casa, y yo cuando voy a la fiesta me olvido de ese dolor. O sea, yo entro como en un estado de placer y me siento bien, o sea, olvido eso. Y resulta que eso empieza a ser repetitivo. Y lo mismo pasa con todos los comportamientos. Cuando he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes con problemas, digamos, a problemas más a la drogadicción, y uno va y escucha esas historias, uno se da cuenta que todas las personas adictas a algún comportamiento siempre tienen una herida. De hecho, me impresionó el otro día que miraba una entrevista de un joven de la calle y el entrevistador le preguntó, dígame, ¿usted por qué llegó aquí? Y dice, es que en mi casa no creían en mí. En mi casa mi papá me rechazaba, me maltrataba. Y cuando yo estaba en el colegio, un amigo me presentó eh, esto y me dijo, esto le va a hacer olvidar su dolor. Esto le va a hacer olvidar aquello que usted está viviendo. Y así poco a poco esa persona empezó
a caer en las drogas. ¿Qué es lo que realmente esclaviza a una persona? ¿Es el alcohol? ¿Son las drogas? ¿Es el contenido de Internet? ¿Qué es El realmente lo que pecado. contamina a una persona? ¿Qué es lo que le genera dolor? ¿Qué es lo que la esclaviza? De acuerdo a lo que hemos El venido pecado. viendo, lo que realmente esclaviza a una persona son las mentiras que él está creyendo. Pero ¿qué hacemos nosotros como personas? Siempre juzgamos la conducta. ¿Usted por qué no cambia? ¿Usted por qué hace esto? Siempre estamos apuntando a la conducta, pero nunca hemos percibido qué es lo que esa persona está viviendo. Y aquí voy a explicar de una forma más concreta el ciclo de esclavitud y cómo es que Satanás trabaja en nosotros y en usted para que nos entremos en ese bucle de esclavitud. Entonces aquí entramos, aquí podemos ver que en el centro estamos nosotros, ¿no? Este corazoncito. Lo primero que Satanás hace es que genera una herida, que es esta flecha que está aquí, que estoy señalando en la pantalla. ¿Qué hace Satanás? Lo hiere a usted. ¿Cómo lo hiere? A través de un abuso, a través del rechazo, a través de la burla de alguien, a través del abandono de sus padres, a través de la traición de su esposo. O sea, él utiliza miles de estrategias para herirlo. Pero después de que lo hiere, no se queda, él no se queda solamente con eso. Porque de hecho, aquí en el versículo que hay acá atrásito, donde dice Juan 10:10, dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo principal de Satanás es destruirnos, es dañarnos. Y él trabaja diariamente sobre eso y empieza a generar esas heridas. Luego, después de que genera esas heridas a través de muchos medios, sigue el segundo sigue la primera parte que él hace, la primer, por decir así, esquema de mentiras. Entonces, ¿qué hace él? Hiere a una persona y luego le incita a mentiras. ¿Cuáles son esas mentiras? No soy deseado, no soy, soy un rechazado, no valgo, estoy solo. Entonces, ¿qué sucede? Después de que tenemos esas mentiras y no las creemos, recuerden que esas mentiras se convierten en pensamientos. ¿Esos pensamientos se convierten en qué? En sentimientos. Entonces, ahorita no solamente tengo la herida de lo que me hicieron, de lo que me hizo mi papá, mi mamá, alguien que me lo hizo. Me creo la mentira de Satanás y ahorita estoy luchando con esos sentimientos de soledad, de rechazo, de depresión. Y ahorita sigue la otra tanda de mentiras de Satanás. Ahorita el que dice, oye, no, deja de sentir ese dolor. Ahora, tienes que adormecer tu dolor, deja de sentir eso, tienes que sentirte bien, tienes que evadir ese dolor, tienes que ignorar, o sea, tienes que hacer algo para que no sientas eso. Y aquí llega, dice, adormecer el dolor o evitarlo. Y entonces, ¿qué nos incita Satanás? A que adormezcamos ese dolor. Y aquí ya él nos incita a caer en este tipo de conductas, como la comida, como la pornografía, como las drogas, como la televisión, como los juegos, como la música. O sea, si ven la forma en que él trabaja, genera una herida. Después de esa herida, introduce mentiras que generan sentimientos para la persona. Esos sentimientos son insoportables porque todos nosotros no queremos sentirnos de esa forma y queremos hacer algo para olvidar eso, para evadir ese dolor, para derivar ese dolor. Pero, ¿qué es lo que nos presenta Satanás? Nos presenta esto y él dice, esto es lo que le va a calmar a usted ese dolor. Y de hecho, hay muchas personas, jóvenes, hombres y mujeres, que en este momento se encuentran en relaciones tóxicas, relaciones que les están dañando, relaciones que ellos saben que los están perjudicando como personas, pero están tan arraigadas a esa persona, son tan codependientes a ellos que les es imposible romper esa relación. ¿Por qué? Porque ellos cuando están con esa persona se olvidan de su vida, se olvidan de aquel dolor. Pero luego, ¿qué sucede con esto? Después de que Satanás hace que una persona ingrese a este círculo de dolor, este círculo de adicciones como la pornografía, y bueno, hay muchas más conductas, luego le dice, uy, sigue el otro grupo de mentiras, usted es un fracaso. Y aquí es donde empieza Satanás a trabajar con la desesperanza. Claro, ustedes ven este círculo aquí, pero para que esto llegue hasta este punto, aquí han pasado muchos años, aquí han pasado mucho tiempo, aquí han pasado muchas cosas en la vida de una persona para llegar a este punto de esclavitud por alguna cosa. Y por eso aquí en la parte donde está comida, trabajo, en la parte de las adicciones, cuando hablamos inicialmente, las adicciones no solamente son alusivas a las sustancias, también hay relaciones adictivas.
también hay por lo menos una persona, un hombre, que es rechazado en su casa, digamos que no tiene el amor de su esposa y de pronto tiene un trasfondo familiar muy difícil, pero él es una persona que es trabajólica, que no dedica tiempo a su familia ni a su esposa, y se conecta con el trabajo y es entregado al trabajo, y las personas dicen, uy, ese hombre tan entregado al trabajo, pero en realidad, en el fondo, lo que está es evitando enfrentarse con su dolor, está evitando enfrentarse con su realidad, está intentando como, hace todo lo posible para no pensar en esa herida, no pensar en eso que le está dañando. Luego Satanás nos introduce en ese punto, soy un fracaso, no tengo esperanza. Y así sigue hasta que llega a este punto, que es donde muchas personas llegan incluso a la iglesia. La desesperanza, intentos de suicidio y aislamiento. Aquí Satanás ha hecho todo un circuito de adicción. Él genera dolor y luego te presenta una circunstancia, una conducta para que tú adormezcas ese dolor. Después de que tú haces eso, él lo culpa, empieza a generar sentimientos de culpa y entonces usted ya empieza a sentir más vergüenza. Usted dice, soy una basura, yo no puedo cambiar, yo tengo tanto tiempo en la iglesia, sigo luchando con este mismo pecado y no soy capaz. Y luego empieza Satanás a trabajar de esa forma y empieza a decirle, oye, ¿usted no que va a la iglesia? ¿Usted no que es bautizado? ¿Usted qué pasa? ¿Dónde está lo que está leyendo? Y entonces está el hermano luchando con alguna cosa, luchando con el carácter, luchando con esto, luchando con alguna conducta que lo están esclavizando. Y empieza Satanás a darle ese sentimiento de desesperanza. Y entonces ya el hermano, que lleva de pronto 10 años luchando con algo, lleva 15 años en la iglesia. Oye, el hermano se fue de la iglesia, o mira que dejó a la esposa, mira que se suicidó y no sabemos por qué. Es porque Satanás ha venido haciendo un trabajo con él. Y muchas veces Satanás nos ha utilizado a nosotros mismos para introducir muchas de estas mentiras, para introducir muchos de estos pensamientos. Porque muchas veces nosotros a un amigo, a un vecino, le hemos dicho alguna palabra que le ha herido. Y Satanás ha utilizado eso para introducir a esa persona en eso. Ahorita, él no solamente trabaja en el presente, él también trabajó de la misma forma con Adán y con Eva. De hecho, cuando ustedes miran en el libro de Génesis, ¿él qué hace primero con Adán y Eva? Les dice exactamente lo mismo. Le dice a Eva, vas a tener un conocimiento superior, vas a ser igual a Dios, vas a experimentar más felicidad. Cree la mentira. Luego ella llega, cae, y luego que empieza a hacer Satanás, empieza a introducirles pensamientos y sentimientos de culpa y empieza a decirles, uy, ustedes pecaron, ahorita Dios no los va a amar, ustedes están perdidos. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva automáticamente? Se empiezan a esconder, empieza a haber una conducta de evasión, se empiezan a aislar. Y luego, ¿qué empiezan a hacer ellos? Empiezan a intentar esconder su pecado y su dolor y aquello que ellos tienen, eso que ellos están experimentando con hojas de higuera, se esconde incluso de Dios. Es la misma forma. O sea, como vemos aquí, estamos intentando entender las adicciones desde una perspectiva un poco más profunda, desde lo que la palabra de Dios nos comparte. De hecho, aquí dice, pues aquí esta parte dice, detrás de cada comportamiento hay una emoción y sentimientos que las personas no saben cómo gestionar y que intentan adormecer. Esas emociones, a su vez, están conectadas con pensamientos y creencias profundas, muchas veces distorsionadas, que se forman a partir de las heridas no sanadas. Así, lo que vemos en la superficie es la manifestación de un proceso interno mucho más complejo. O sea, cuando ustedes ven una persona adicta, cuando ustedes ven incluso un hermano alcohólico, alguien con un comportamiento particular, y de hecho esto se aplica en todas las adicciones, por lo menos, una mujer que le encanta ver novelas, o sea, ya van a decir, las novelas son malas". Bueno, miren el punto que vamos a tratar aquí. Una mujer, ¿por qué ve novelas? Porque primero, tiene demasiado tiempo, o sea, no tiene un propósito claro en su vida. Segundo, su vida en ocasiones es tan difícil que ella se mete en este mundo de fantasías para olvidarse de su realidad. Pero luego, después de eso, le da culpa, dice, ay, pero uy, yo me quedé toda la tarde aquí viendo esas novelas, pero no hice ni la comida, no hice esto, no hice esto, y empieza Satanás a empezar a denigrar su identidad, a empezar a denigrar su valor, porque en este círculo, Satanás empieza a eliminar el valor de la persona. Y ya el valor de la persona está condicionado a lo que él hace, a lo que él es, no a la identidad que Dios nos da como hijos de Dios. Este comportamiento, este círculo
elimina el valor de la persona. Por eso es que las personas, una mujer, aunque sabe que está siendo maltratada por su esposo, no tiene el valor de cortar esa relación. Porque, así es que, por ejemplo, un hombre que es adicto al alcohol no tiene el valor de decir, no quiero dejar esto. Pero vamos a ir avanzando para mostrar Dios cómo nos restaura. Vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. Y aquí quiero hablar acerca de, y aquí empezamos cómo Dios puede restaurar a una persona o cómo Dios incluso nos restaura a nosotros que tenemos alguna de este tipo de conductas. En Hebreos 2 17 y 18 dice, por lo cual él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sigamos con el siguiente versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en esta parte quiero parar un momento, porque aquí en el libro de Hebreos habla de que él fue tentado en todo, pero nosotros a veces razonamos y decimos, pero ¿cómo que Jesús fue tentado en todo? Porque yo en la Biblia no veo que Jesús haya sido tentado con la droga, porque eso no existía, Jesús haya sido tentado con mujeres, pero resulta que Satanás no trabaja con Cristo en los comportamientos. Cristo fue tentado en todo, no en los frutos, sino en los pensamientos. Y ya se van a dar cuenta por cómo Satanás tentó a Cristo, no en los frutos, sino en los pensamientos y en las creencias. Quiero que si tienen sus Biblias ahí, me acompañen al libro de Mateo. Y vamos a analizar un poco de las primeras tentaciones que Satanás pone a Jesús. Mateo 4:3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego en el versículo 6 dice, y si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. En el versículo 9 dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ustedes saben que Cristo había estado ayunando durante 40 días y en este momento estaba en su momento más crítico a nivel físico como ser humano. ¿Y qué le estaba diciendo Satanás a Jesús en este momento? Jesús, evade tu dolor. ¿Usted por qué tiene que aguantar hambre? Convierta estas piedras en pan. Primer mentira. Segundo, Satanás ataca algo y le dice, si eres el Hijo de Dios. Satanás está poniendo en duda a Cristo que si Él es el Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? O sea, si es el Hijo de Dios y lo está tentando a que haga algo para que Él demuestre que es el Hijo de Dios. Pero en la parte de abajo, donde dice, en la parte del versículo 9 es más contundente, donde dice, todo esto te daré si postrado me adorarais. Ustedes y yo sabemos que el plan de salvación estaba remitido a que Cristo debía sufrir todo por nuestros pecados, debía sufrir la justicia divina de su Padre. Pero aquí Satanás le está diciendo, Jesús, evade ese dolor, ¿por qué tiene que morir? O sea, ¿por qué tienes que morir? ¿Por qué tiene que pasar todo ese proceso? Sencillo, evade ese dolor, sírvame, adóreme y yo le daré todas las naciones. Punto. La misma tentación que pone a una persona que está en aflicción y le dice, evade tu dolor. Pero vamos a versículos un poco más claros. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículo 38. Dice, versículo 36 en adelante, perdón. 26, Mateo 26, 36. Entonces Jesús con ellos llegó a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, sentados aquí en tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieras. En este episodio, Cristo estaba experimentando el dolor humano en su magnitud. Cristo estaba experimentando la justicia divina.
y Satanás lo tienta diciéndole, Jesús, usted puede evadir ese dolor. O sea, usted, e introduce, incluso en el deseo de toda la gente, dice que Jesús aborreció este pensamiento. O sea, Satanás estaba introduciendo a nuestro Señor a que él evadiera, pero Jesús venció y dijo, pero no sea como yo quiero, porque su naturaleza humana, sus pensamientos, le estaban diciendo, corre de la perdón, corre de este dolor, o sea, evade esto, ¿por qué tengo que hacer esto? Y él dice, no sea como yo quiero, sino que sea según tu voluntad. Vamos a un punto mucho más específico que se encuentra en Mateo 27:34 y Marcos 15:23. Vamos primero a Mateo 27:34. Dice Mateo 27:34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Pero si ustedes van al libro de Marcos, el capítulo 15, el versículo 23, dice que le dieron a beber vino. Ahorita, ¿qué sucedía en este contexto? Resulta que cuando las personas eran crucificadas, cuando estaban en su momento más crítico de dolor, los romanos le daban un estupefaciente para adormecer ese dolor de ellos, para adormecer y para que ellos pudieran tener una muerte. Cristo también fue tentado a adormecer su dolor con alcohol. Fue tentado a adormecer aquello que él estaba viviendo en su momento más crítico, donde sus nervios estaban al máximo, donde su dolor, donde ese sufrimiento estaba allí. Pero él venció. Ahorita, ¿por qué y cómo venció Cristo? ¿Y cuál es la diferencia entre él y nosotros? ¿Y qué tiene él para nosotros? Como ustedes pueden ver, Cristo se identificó en todo con respecto a nuestras tentaciones, como lo relata aquí Hebreos, pero no fue en los comportamientos. Cristo se identifica con todos nosotros en la mentira. Cristo fue tentado a sentirse solo, incluso se sintió solo. Cristo fue tentado a sentirse abandonado. Cristo fue tentado a intentar adormecer su dolor. Y si ustedes analizan la vida de Cristo y cómo Satanás empieza incluso a poner en contra de su vida, incluso a su propia familia, a su propia mamá, ustedes pueden ver que Satanás intentó de todas las formas introducir algo en la mente de Cristo, pero había una diferencia entre él y nosotros. Y es que Cristo tenía algo, y era que él estaba conectado a su Padre. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y por ende nosotros estamos conectados al dolor, al padre de la mentira, a Satanás. Por eso es que le creemos tan fácil. Y como decía en la clase anterior, que el estudio que relataba de que de 60.000 pensamientos que usted y yo tenemos en el día, el 80% son negativos. O sea, esto está hablando de que nosotros siempre estamos pensando en negativo. Está hablando de que nosotros siempre le estamos creyendo a Satanás. Y en el caso aquí, como estamos hablando acerca de las adicciones, de dónde vienen las adicciones y cómo Jesús nos puede dar libertad y sanidad a través de su cruz en las adicciones, aquí estamos viendo que Cristo también fue tentado y Cristo también entiende que es querer hacer eso, pero tomar la decisión y no hacerlo. Aquí dice, quiero leer aquí esta parte, dice, las máscaras que usamos, esos falsos consuelos que buscamos para adormecer nuestro dolor, fueron llevados por Jesús en la cruz a la muerte en Calvario. En su sacrificio, Él cargó nuestras adicciones, nuestras mentiras y nuestros intentos de esconder el sufrimiento. Lo hizo para perdonarnos, lo hizo para liberarnos y darnos la oportunidad de vivir en verdad, sin necesidad de esconder nuestra humanidad, porque en Él encontramos sanidad, perdón y libertad de todos nosotros. La verdad, para mí es un amén grande porque saber que Cristo llevó todo esto a la muerte en la cruz y se conecta con nosotros y sabemos que si acudimos a Él, Él puede dar alivio a cada uno de nosotros. El deseo de toda la gente dice, en vano procuran los seres humanos, los hombres, satisfacer este deseo. Está hablando acerca de la soledad y del vacío, con placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. Es el designio de Dios, este anhelo del corazón humano guíe hacia hacia lo único que es capaz de satisfacerlo. Ese es un deseo de ese ser capaz de guiarnos a Él, a la plenitud, el cumplimiento de este deseo. Ese, esa plenitud se halla en Jesucristo, el Hijo de Dios eterno. O sea, aquí la hermana nos está hablando acerca de que en Jesús podemos encontrar esa satisfacción profunda de aquello que nosotros
vivimos. Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y dice, y es también verdad, vosotros estáis completos en él, con respecto a todo deseo divinamente implantado y normalmente seguido. El profeta Geo lo llama con justicia el deseado de todas las gentes. O sea, aquí nos habla de que Cristo, Dios, puede llenar plenamente nuestro corazón. Quiero compartir una cita que se encuentra en un libro. eh, el libro se llama A los pies de Jesús, del pastor Doug Batchelor. De hecho, él fue un adicto. El testimonio de él es un testimonio muy poderoso. Habla acerca de cómo Dios le transformó cuando él estaba en una cueva y era adicto a la marihuana y a la cocaína. Y él, dentro de sus conclusiones, llegó a esto y comparte esto con nosotros a través de este libro. Dice, concebí una teoría según la cual Dios creó a todos los seres humanos como adictos. Somos adictos porque Dios nos creó de esta manera. Quiere decir, Dios nos creó para que seamos adictos a Él. Cuando lo rechazamos, procuramos en vano llenar el descomunal vacío que se produce con alguna de estas obsesiones. Algunos se vuelven adictos al trabajo, otros se vuelven adictos al sufrimiento, a la bulimia o a la obesidad. Muchos prefieren las bebidas alcohólicas, otros las drogas o los cigarrillos. Existen miles de adictos al sexo, a la música, a la moda y a la a la apariencia extrema. Muchos se vuelven adictas a otras personas y a relaciones que perjudican sus vidas, relaciones codependientes perjudiciales. Todos consumidos por el materialismo y la vanidad. Todo esto representa un intento mal concebido para llenar el espacio que corresponde únicamente a Dios. Los seres humanos fueron creados para vivir llenos del Espíritu de Dios. Y cuando Dios no ocupa el centro de nuestras vidas, buscamos desesperadamente la manera de llenar ese vacío con otras cosas. Dios nos diseñó para ser adictos en amor hacia Él. Solamente en Él encontraremos gozo, paz y satisfacción. Aquí nos está hablando de que, evidentemente, solamente a través de la cruz. Y como ustedes pueden ver, el título dice, cómo ser libre de las adicciones. Si ustedes hicieron la tarea que les encomendé el martes y también vieron los videos, los primeros 3 videos que se encuentran en el canal, hablando acerca del primer paso de recuperación. El primer paso de recuperación emocional de los 12 pasos dice, admitimos que somos impotentes ante nuestras convulsiones y adicciones y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. La, el primer paso y la forma de empezar a ser libre de las adicciones es lo más difícil para nosotros. Es admitir que hay un problema en nosotros. Es admitir que nuestra vida no es perfecta. De hecho, hay muchas formas y hay muchos tratamientos seculares que hablan de cómo podemos ser libres de las adicciones, pero ellos solamente trabajan en las conductas y esas personas trabajan y dejan el alcohol no por amor, sino que trabajan por miedo a perder la familia, por miedo a perder el trabajo y trabajan evidentemente en sus conductas y pueden cambiar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero después de que pasa ese tiempo, vuelven otra vez y recaen. ¿Por qué? Porque no hacen un escudriñamiento profundo. De hecho, cuando usted mira la historia del pastor Doug Batchelor, no solamente la historia del pastor Doug Batchelor, de hecho hay muchas situaciones particulares. De hecho, el presidente de esta unión, el testimonio de él es impresionante porque también era un habitante de calle y hoy es presidente y es pastor. Y habla de cómo esa gracia convertidora de Dios transforma el corazón. Pero el primer paso y la forma en que Dios empieza a trabajar y a liberar una persona de la adicción es que esa persona reconozca que tiene un problema. Porque si usted no reconoce que tiene un problema, si esa persona a la cual usted le gustaría ayudar no reconoce, ahí no hay nada que hacer. De hecho, cuando ustedes miran en el caso de los Gadarenos, ¿por qué Cristo los liberó? Porque ellos reconocieron que estaban en problemas y en ese proceso de reconocer que estaban en problemas, clamaron a Dios y Dios les hizo libres. Si ustedes pueden ver también en la historia de la mujer samaritana, Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le voy a dar no volverá a tener sed jamás. Esta mujer samaritana estaba intentando apagar su dolor con hombres, una relación tras otra relación tras otra relación, y no encontraba respuesta realmente qué era lo que ella estaba viviendo. Pero cuando tuvo un encuentro real, encuentro consciente con Dios, reconociendo quién era, Dios empezó a trabajar en su corazón.
Y es allí donde esa palabra que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, empieza a tener poder en nuestras vidas. El primer paso. Nosotros no podemos intentar cambiar nuestra conducta, intentar cambiar nuestros hábitos perjudiciales por miedo. Solamente el proceso de sanidad y de libertad de una adicción, inicia cuando usted desea hacerlo por amor, cuando usted desea realmente desde su profundidad. ¿Por qué por amor? Porque usted empieza a mirar a Cristo. Por eso es que se nos recomienda contemplar a Jesús en las escenas finales de su crucifixión. Porque cuando usted empieza a mirar que Cristo llevó su pecado, Cristo llevó su adicción, Cristo llevó sus heridas a la cruz con el deseo de que usted pueda recibir plenamente su libertad, su santidad y la libertad que Él ofrece, es allí donde Dios actúa de forma contundente. Para finalizar, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 58, perdón, el capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto, y como de que escondimos de él nuestro rostro. Bueno, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y nuestro sufrimiento, nuestro dolor, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde, en esta noche, pero si usted está aquí es porque tiene necesidad. Y la verdad, Dios tiene el poder de liberarlo de aquello que usted está viviendo, pero Él no puede trabajar en usted a menos que usted disponga su voluntad para que Él trabaje en la suya. Si usted está en negación y usted insiste en que realmente no tiene un problema, si usted insiste en que no hay un problema, en que esa relación, en que eso no lo está controlando, Dios no trabaja ahí. De hecho, el gran pecado de la Odisea es que ella dice, se niega y dice, sea porque de nada tengo necesidad. Pero luego Jesús le dice, no sabiendo que eres qué, estás desnudo, y empieza una lista completa acerca de las realidades de esa persona. Y muchos de nosotros estamos en esta situación. ¿Sabe? Cuando yo encontré esto y cuando Jesús empezó a trabajar en mí, por mucho tiempo yo también era adicto a algo. Y yo luchaba y luchaba y luchaba, pero realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Cuando entendí que a lo cual yo era adicto era el resultado de una herida que yo tenía, le empecé a pedir al Señor de forma consciente que me empezara a trabajar en esa herida. Cuando esa herida Dios la restauró, el cambio y esa adicción empezaron a eliminarse de mi vida. Y así hay muchos casos. Usted puede mirar, de hecho, hay una persona que yo admiro bastante que se llama Juan Pablo Malanga, que él también es pastor. Él también era adicto a la cocaína, sus papás eran alcohólicos, su mamá también consumía cocaína. Y hoy por hoy Dios lo hizo libre a través de un proceso similar a este, primero reconociendo su problema y dejando que la gracia de Dios transformara su carácter. ¿Por qué? Porque hay algo que ni los psicólogos, ni los terapeutas, ni la medicina pueden hacer. Ellos solamente trabajan en las conductas, pero ninguno de ellos trabaja en el corazón. Por eso dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Dios hoy no le está pidiendo a usted que le dé su conducta. Hoy le está pidiendo que dé su corazón, sus pensamientos, para que él pueda transformarlos y generar una nueva persona en usted. Que Dios les bendiga y bueno, creo que quedamos a disposición de las preguntas.